Capítulo 2. Principios fundamentales. No fuimos hechos para morir. La experiencia nos desgarra, de manera literal en el caso de nuestra propia muerte y de forma emocional cuando fallece un ser querido. A pesar de todo, cuando Dios permitió que la muerte entrara en el mundo, también hizo una provisión para que pudiéramos manejar nuestro dolor y, en realidad, glorificarle a Él en medio de este. Cuando mi abuelo murió, luché con una pregunta candente: ¿cómo debo llevar mi duelo en un modo que le dé el máximo de gloria a Dios en medio de mi aflicción? Y vi con claridad que había varios principios bíblicos fundamentales que debía interiorizar de nuevo por medio de unas disciplinas espirituales renovadas. Estas normas se centran en nuestros pensamientos, emociones y creencias. Después de todo, en Cristo ya no estoy obligado a los pensamientos y las emociones terrenales ni tampoco debería dejarme gobernar por ellos, sino que puedo ser controlado y, por tanto, sentirme satisfecho con la verdad de Dios. Nuestros pensamientos están bajo nuestro control. Dios responsabiliza a sus hijos del control de sus pensamientos en todo tiempo. Dos textos de las Escrituras establecen este primer principio claramente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Para llevar nuestro dolor de una forma piadosa es fundamental que tomemos el claro mandamiento de este versículo muy en serio y lo apliquemos con diligencia a nuestra mente. El verbo traducido, meditar, significa considerar, reflexionar, y obligar a nuestra mente a pensar detenidamente en estas cosas que se identifican en el texto. En otras palabras, usted y yo somos responsables de la dirección y el enfoque de nuestros pensamientos, aun en medio del aplastante dolor originado por la muerte de un ser muy querido. Esta directriz no se suspende de repente en el caso del hombre, o de la mujer, que ha sido lanzado en la caldera de una aflicción profunda. Considerarla suspendida no solo reduce nuestra capacidad de glorificar a Dios, sino que hace que el dolor y la pobreza de nuestra propia condición espiritual y emocional sea más profunda. Este mandamiento, como todos los demás, es para nuestro bien. Colosenses 3, 1-2. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De nuevo, podemos ver con claridad que somos responsables de las cosas en las que fijamos nuestra mente. Tenemos la responsabilidad de dirigir y centrar nuestros pensamientos en objetos identificados de forma específica, aun en medio del dolor y la tristeza. En este texto, dichos elementos son las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. La idea aquí no es que si obedecemos verdaderamente estos versículos ya no vamos a sufrir el dolor de la pérdida. En mis mejores esfuerzos por fijar mis pensamientos en las cosas de arriba, seguía sintiendo el dolor de la ausencia de mi abuelo. Sin embargo, en medio de nuestro dolor, que puede ser punzante, triste, largo y, a veces, incluso debilitante, el tipo de sufrimiento que da gloria a Dios incluye, no obstante, una determinación motivada por la gracia de obedecer a estos versículos y dirigir nuestros pensamientos a las cosas de arriba. Esto glorifica a Dios y, al mismo tiempo, ayuda a mitigar, no eliminar, el dolor y la tristeza de nuestro sufrimiento. Nuestras emociones no son primordiales. Cuando Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, su constitución emocional junto con sus demás facultades y capacidades reflejaban perfectamente esta imagen. Antes de su caída en el pecado, todas sus emociones eran sin pecado, jamás se movían en ninguna dirección que no reflejara por completo las de Dios mismo. Sin embargo, cuando el pecado entró en el mundo, la totalidad de la persona humana, incluidas sus emociones, se contaminó del mismo. Como criaturas caídas, todos sentimos cosas que no deberíamos, y percibimos otras a un nivel que no tendría que ser. Aun cuando hemos sido regenerados y el Espíritu Santo mora en nosotros, el pecado que permanece en nosotros influye en la totalidad de nuestra humanidad, incluyendo nuestras emociones. Como nuevas criaturas en Cristo, es necesario que nuestras emociones sean informadas por la luz de la palabra de Dios, la presión de los motivos del Evangelio y la dinámica del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nuestras emociones necesitan que la verdad objetiva las guíe y que el poder subjetivo del Espíritu Santo las controle y las canalice de una forma piadosa. Nuestro clima cultural actual nos ayuda poco a pensar en esto de un modo bíblico. Por tanto, considere 3 textos de las Escrituras que demuestran este punto.
Ezequiel 2:4-1-5-18, Dios enseñó una lección vital al pueblo de Israel mediante la muerte de la esposa de Ezequiel. Le da una orden al profeta que puede resultar extraña, que no llore su pérdida. Hijo de hombre, he aquí, voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos, pero no te lamentarás, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Gime en silencio, no hagas duelo por los muertos, EZ. 2:4-1-6-17. Ezequiel responde de una manera sorprendente. Y hable con acento agudo al pueblo por la mañana, y por la tarde murió mi mujer, y a la mañana siguiente hice como me fue mandado. 2:4-1-8. No cito este texto para sugerir que no debemos llorar cuando perdemos a un ser muy amado, sino para demostrar que es posible poner nuestras emociones bajo el control de la palabra de Dios. Ezequiel pudo decir, hice como me fue mandado, porque no consideró que sus emociones naturales tuvieran la máxima autoridad sobre él. 1 Tesalonicenses 4:13 de la madrugada. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. A la luz de la muerte de sus seres amados, Pablo informa la mente de los tesalonicenses para que lo que saben y creen, regule y tome prioridad sobre sus emociones. Es evidente que Pablo espera que sientan dolor, pero quiere que lo hagan de una forma claramente cristiana, visiblemente distinta de la costumbre de los que no son cristianos. Una vez más vemos que no debemos considerar que nuestras emociones son lo máximo, sino que la verdad objetiva de la palabra de Dios que informa la mente, regula la actividad de las emociones por medio del poder del Espíritu Santo. Romanos 12:15 del mediodía. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Al dar estas directrices a todo el pueblo de Dios, el Espíritu Santo no inserta paréntesis que expliquen, gozaos, si tenéis ánimo para ello, o llorad, si os apetece llorar. Es posible que usted tenga un ánimo desbordante, pero al entrar en contacto con un hermano o hermana que se encuentra, con razón, apesadumbrado, ¿qué debería hacer? Debe reconocer que su propio estado emocional actual y personal no tiene la máxima autoridad sobre usted, sino que con un dominio propio capacitado por el Espíritu usted puede y debe dirigir su mente a las preocupaciones que han llevado a su hermano o hermana a un estado de llanto, y llorar con él o ella. Esto mismo también es cierto con respecto al mandamiento de gozaos con los que se gozan. Es incuestionable que, si llevamos nuestro duelo para la gloria de Dios, debemos comprender este segundo principio fundamental de las Escrituras: nuestras emociones no fueron creadas por Dios para que tuvieran la máxima autoridad sobre nosotros. Cuando fallamos en esto, como en cualquier otra cosa, nuestra culpa y nuestro pecado están cubiertos por el sacrificio de Cristo en la cruz. A pesar de todo, la dificultad de este mandamiento y nuestro fallo frecuente al no procurar obedecerlo, no alteran nuestro llamado. Debemos usar el poder del Espíritu que mora en nosotros para hacer un constante esfuerzo, dirigido por las Escrituras, por reinar sobre nuestras emociones. El estado intermedio es real, aunque temporal. El período de tiempo entre la muerte de alguien que fallece en el Señor y su venida en poder y gloria se ha designado con el nombre de estado intermedio, pero no sabemos demasiado sobre ello. Las Escrituras tienen mucho más que decir en cuanto al estado final y glorificado de los creyentes de lo que expresan sobre el estado intermedio. De hecho, la esperanza cristiana se utiliza siempre en referencia con el estado final de glorificación, cuando nuestras almas se unan de forma permanente a un cuerpo nuevo e inmortal. Aunque el estado intermedio no se identifica nunca como nuestra esperanza, siempre conduce a ella, siempre lleva de forma necesaria y cierta al estado final. Más aún, existe suficiente información bíblica con respecto a esta condición temporal: 1. Para capacitarnos de manera que podamos afrontar nuestro propio estado intermedio con confianza y gozo, y 2. Para ayudarnos de una manera extraordinaria cuando lloramos la pérdida de un ser amado. En realidad, esta información sobre el estado intermedio es la que mayormente cuenta para que podamos vivir nuestro duelo de un modo distinto a los que no tienen esperanza. Por tanto, el tercer principio fundamental esencial para un duelo piadoso es este: debemos saber y creer firmemente lo que las Escrituras nos enseñan con respecto al lugar presente y la condición de nuestros seres amados que mueren en el Señor. Cuando tuve entre mis brazos el cuerpo sin vida de mi abuelo, me hice esta pregunta: ¿qué le ha ocurrido en los pocos minutos transcurridos desde que ha exhalado su último aliento?
La clara enseñanza de las Escrituras en cuanto a esta pregunta influyó profundamente tanto en la naturaleza como en la intensidad de mi dolor posterior. Las Escrituras nos enseñan con toda claridad 4 cosas acerca del lugar y la condición actuales de nuestros seres queridos que murieron en el Señor, y las analizaremos en la parte 2 de este libro. A partir del próximo capítulo aprenderemos algo de las riquezas que constituyen la consecuencia inmediata para quien muere en unión con Cristo. La consecuencia inmediata. Utilizo la expresión consecuencia inmediata de manera bastante deliberada. Cada una de las 4 cosas que consideraremos en la siguiente sección de este libro se convierte en la experiencia del creyente en el momento en que su espíritu se separa del cuerpo. No interviene ni un solo instante de tiempo entre la muerte y la bendita experiencia de las 4 realidades de las que vamos a hablar. Algo que no se puede separar de la muerte de cada creyente en Cristo es el deseo de Dios por tener a ese amado Hijo más cerca, de un modo tangible. Cuando su cuerpo de muerte ya ha sido eliminado, nada se interpone en el camino de Dios para que cumpla inmediatamente ese anhelo. En unión con Cristo. Utilizo esta expresión principalmente porque siento la presión de Apocalipsis 2 y 13, que afirma: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Esta pequeña locución, en el Señor, es clave en la enseñanza plenamente desarrollada en el Nuevo Testamento en cuanto a la salvación. Subraya el hecho de que, cuando uno llega al verdadero arrepentimiento y a la fe por la operación poderosa del Espíritu Santo, el pecador penitente que cree es trasladado a una unión vital y viviente con Jesucristo mismo. De ahí los términos, en Cristo, en Él y en quien, que encontramos dispersados por todo el Nuevo Testamento. Alguien ha contado más de 150 usos de esta terminología tan solo en los escritos del apóstol Pablo. El predominio de este conjunto de frases preposicionales recalca la verdad que se declara en Efesios 1:3, en cuanto a que Dios nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Esta breve frase representa la descripción más concisa y precisa de lo que significa ser un verdadero hijo de Dios.